Y bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, Fuera de Broma, tercera temporada. Hoy, por primera vez, no creo que no, primera vez, pero una de las pocas veces que el señor David no se encuentra presente, pero estamos aquí con la nómina, ¿cómo se diría? Como la B de Fuera de Broma, Steven, ¿tú serías? Yo creo. La B de Fuera de Broma. Y con la acostumbrada visita de Carla, que nos visita como una vez, es que es como programática, es como una vez cada 20 capítulos, Carla vuelve. Una vez cada temporada. Ojo. Oye, sí. Pero bueno, pues bienvenidos. Entonces ya son de la casa, ya algunos, los que siguen el podcast ya los han escuchado antes, los han conocido. Pero hay una pequeña diferencia. El día de hoy Carla ya no se encuentra aquí en Colombia, no está con nosotros, ha pasado mejor vida. Se encuentra en Argentina. ¿Y en qué parte de Argentina estás? Perdona, Carla. En Buenos Aires. En Buenos Aires, la ciudad que alguna vez fue la capital del mundo hasta que los gringos intervinieron, como siempre. Pero bueno. ¿Y tú, Europa, Steven, estás en Latinoamérica? En la Europa latinoamericana. ¿Y tú, Steven, en Soacha? En Soacha, como siempre, aquí seguimos en Soacha. No abandonamos esta ciudad. Así Washington City. Washington City. Eso. Pero bueno, hoy el señor David se encuentra ausente. No sé si estaba viajando, algo me mencionó. Pero sin embargo vamos a proceder con el segundo capítulo de esta tercera temporada. Hoy vamos a cerrar un ciclo. Vamos a cerrar pues, como por decirlo así, el ciclo de las parafilias que llevaba en este canal. Así que hoy yo tengo la batuta de presentarles como la historia. Sin embargo, les comento, la próxima semana iniciaré un nuevo ciclo. 5 videos relacionados entre sí, ya verán en el que. Y el señor Steven nos está preparando algo especial para TikTok, ya que nos va a dar pequeñas historias de máximo 5 minutos que estarán subidas en el canal. Similares a algunas que ya han visto de mi parte, pero que tendrán el estilo técnico, teórico y súper profesional y filosófico del señor Steven Sánchez. Gracias, Leo, gracias. Ya nos estamos preparando para ello. Claro que sí, espero que sí. Eso. Entonces, a los alumnos de Steven, por favor, suscríbanse. Él les va a ayudar con pasar la materia. Estamos en finales. Claro que sí. Cuidado. Saludos a los estudiantes que nos verán. Porque 500 suscriptores pasa el año. Está haciendo tos. Pero bueno. Ojo al dato. Ojo al dato. Y la señorita nueva argentina, la señorita Carla, pues nos ayudará a conseguir público allí en Argentina, que por si no hemos tenido tanto. Pero sí hay algunos, así que yo veré, señorita Carla. ¿Viste? ¿Viste? Eso. Che, hay que conseguir público argentino. Pero por supuesto. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en detalles, pero primero con la sección acostumbrada del intro de este programa, que es la sección de recomendados. Entonces, pues bueno, vamos a empezar primero con las damas. Señorita Carla, ¿qué tienes para recomendarnos? Eso no lo voy a editar. ¿Qué tienes para recomendarnos el día de hoy? Bueno, no sé si han escuchado de una serie que salió de hecho hace poco, se llama 1899. No. Se trata, digamos, como de misterios del Triángulo de Bermudas, si no me equivoco. O sea, entre lo poco que he leído, la comencé a ver, ¿ok? Ajá. Y es así como este misterio del Triángulo de las Bermudas, que sí saben que han habido noticias y todo el cuento sobre aviones, barcos, todo esto que se acercan al Triángulo de las Bermudas y más nunca se sabe de esto. Les recomiendo esa serie, está bien misteriosa, hay que prestarle muchísima atención. No sé si nuestro querido público ha visto Dark, es algo parecido. Si sabes esto de van al pasado, futuro, presente, otra vez el futuro, el futuro, entonces ahora el pasado, hay que estar súper atentos a la serie, es buenísima. Esa es mi recomendación del día de hoy, si lo hagan, demasiadísimo. Mira, pues, me encantó, me llamó la atención. Por suerte no está aquí David para quejarse de los viajes en el tiempo. Un saludo a David nuevamente. Pero me gusta. ¿Y tú, Steven, qué recomendación filosófica, poética nos tienes el día de hoy? Bueno, no, yo simplemente voy a recomendar también una serie que se llama El Reino. De hecho, es una serie argentina. Ya la había recomendado en capítulos anteriores, pero ahorita
Va a salir creo que la segunda temporada, entonces para que estén pendientes y atentos. Así brevemente, pues trata de la historia de un pastor cristiano que quiere aspirar también a la política, van a una plaza pública, lo confunden con el otro candidato, querían matar al pastor, pero lo matan a él. Es una trama bien interesante porque podemos ver conceptos como capitalismo, como religión, como ambición, como sexo, sudor y calor, que es lo que está de moda, entonces también le puede llamar la atención. Entonces, pero es súper genial, la recomiendo, se llama El Reino, está en Netflix, entonces no se la pierdan porque en verdad tiene una trama muy interesante, ¿vale? Bueno, ahora que Steven dice Netflix, también 1899 está en Netflix. Netflix, patrocínanos, por favor. Pero bueno, Por favor, páganos. yo me alejaré un poquito del contexto de video. Hoy voy a recomendar un libro que me choqué, porque uno no se encuentra con libros, uno no le recomienda libros, uno se choca con ellos. Caminaba por el centro y encontré este libro, Witches and Sorcerers. ¿Vale? Está en inglés, como tal, pero pues lo poco que llevo leyéndolo, llevo menos de una semana, pues me pareció bastante interesante como las cositas que te va dando, la forma de la mirada, te va contando historias y pues va como metiéndote en ese mundo de las brujas y los conjuros, por decirlo así. Y aunque pues obviamente si ustedes se dan cuenta, pues la imagen es como wow, y esto es súper satánico, pues no tanto así, es un estudio, es más académico. Pero es bastante interesante haberme chocado con él y me preguntas cómo llegó aquí a Colombia y cómo terminó en el piso del centro. Pero bueno, ahí está, cómprenlos. Un segundazo muy bien invertido, por decirlo así. Entonces ahí les recomiendo. El autor es Arkham Daraul, ¿vale? Un estadounidense investigador. Luego lo traeremos a colación porque se queda ahí, vendrán nuevas historias para fuera de broma. Entonces ahí está la recomendación literaria del día, más las recomendaciones filosóficas grandes del señor Steven y las recomendaciones de viajes en el tiempo de Carla. Entonces, bueno, muchachos. Que David me odie, ya que. Entonces, bueno, muchachos. Voy a introducirlos en el tema del día. Pero vamos a variarlo un poco. No les voy a hacer preguntas. Voy a contarles primero 2 historias y luego les haré unas preguntas. Vale. Ambas historias ocurrieron en el mismo pueblo, tengan en cuenta esto. Una vez, una niña le dijo a su madre, mamá, yo ya no quiero que me lleves a la escuela, yo ya sé cruzar la calle sola. La mamá pensó, bueno, mi hija ya cumplió 10 años, sí, es normal que ya los niños vayan solos y les dé pena ir con su madre. La niña iba caminando y cuando estaba cerca aún de su casa, cruzó la calle y fue atropellada y murió. Y en la segunda historia, un niño de 13 años se encuentra en el funeral de una amiga del colegio. Los padres de la amiga del colegio obligan al niño a besar a la niña en la frente y le ponen un objeto simulando que él se casa con la niña, porque la niña le había contado a sus padres que estaba enamorada de él. ¿Y por qué muere la niña? Exacto. Solo muere. No se sabe. No se sabe. No es un dato, digamos que para este momento no es un dato relevante, pero lo relevante es lo que le hacen hacer al niño y la pregunta es, ¿qué creen que piensa el niño de que le hicieran eso? ¿O siente? ¿Cuánto? El niño tiene que 10 años. 13. 13. No sé, como una atadura parece. Parece como una atadura. ¿Un amarre? Sí. No sé, tal vez. Los amarres en aquellos tiempos no era agüita de calzón, era enterrarla con una prenda como de... Uy, qué turbio. Sí, claro. Siempre por medio había un símbolo, ¿no? Uh-huh. Es que está el símbolo de que se casaron, ¿no? No, el símbolo es lo que le ponen, ¿no? Sí, Eso, le dan un objeto simbolizando que se casa con ella que había muerto. Entonces, son 2 historias diferentes. Una historia que entendemos fácil, una culpabilidad, una situación de una niña pequeña, un accidente. Y en la otra algo un poco más extraño, un niño que aún se pelo y de repente lo hacen casarse con la muerta. ¿Vida eterna? No. Interesante. Pero miren que, recuerden, la primera historia sucedió mucho después que la segunda. Ahora, claro, dentro de su imaginación, ¿cómo podríamos atar esas 2 historias? ¿Cómo podríamos atar la historia de aquel niño que, digamos, entre comillas, fue traumatizado al ser casado con una muerta y la historia de la niña que muere por no cruzar correctamente la calle? La única conexión hasta ahora es que son del mismo pueblo.
Pero se los voy a dejar ahí. Y que hay un muerto en las dos historias. Hay un muerto en las dos historias. Pero se los voy a dejar ahí, Gracias. se los voy a dejar ahí. Vale. Se los voy a dejar ahí también al público para que piense un poco cómo esas dos historias pueden convertirse en una. Sin embargo, el público que fuera de broma y está viéndonos en YouTube y en Facebook ya tuvieron que haber visto la siguiente imagen que les voy a mostrar en este momento a ustedes dos. Esta imagen. ¿La ven bien? Espérame, me está cargando. Ahora sí. Mira, sí. ¿Listo? ¿Qué ven? Una muñeca. Las 26 muñecas de Anatoly Moskvin. Moskvin. Ese es el título de la historia que les traemos el día de hoy, que pues ya pudieron apreciar el público. Sin embargo, pues, ¿qué ven en esta muñeca? ¿La ven rara? Es una Fea. muñeca Se ve vieja, mayor. la veo ¿Mayor? dañada. Se ve mayor. ¿Vieja? ¿Te refieres a Steven? Sí, vieja. Ok. ¿Creen que le hizo alguien experto en hacer muñecas? ¿O le hizo alguien, no sé, de pronto como aprendiendo a hacer este tipo No, de... yo creo que la hizo alguien que tiene algún problema con una mujer. Entonces parece que la hubiera dibujado como a su ideal. Esa Sí. forma que le digo yo, es sustanciosa, pero también esa forma como de expresar algo también. Ok. Tiene algún problema, algo le sucede a mi parecer y lo está, digámosle, exteriorizando tal vez con esa muñeca que hizo. Ujú. Bueno, puede ser, me parece una muy buena teoría. Ahora, los pongo en lugar, en contexto. ¿Qué harían ustedes si llegaran a la casa de un hombre que normal, un académico? Hagan de cuenta Steven, alguien conocido por su población alrededor, o sea, vive en un pueblo relativamente pequeño, lo reconocen como alguien inteligente, como alguien muy, no sé, cómo decirlo, sí, alguien confiable, tal vez sea un buen término. Y de repente ven esto, ¿sí? ¿Qué opinarían casa de ustedes? Sí, llegan a la casa de Steven y está esa muñeca por ahí. Y es una muñeca grande, no es pequeña. Es una muñeca del tamaño tal vez de mis perritos. Ah, ok. Ya te iba a preguntar tamaño real, pero no es un tamaño de un perro. Sí, más o menos como un ¿Qué? tamaño. Pues me haría ¿Qué? Dale, Carla, dale. No, ya va. O sea, lo que mi pregunta es, ¿qué pienso? Sí, ¿qué Estoy pensarías aquí en la película de que llego a la casa de Steven con todas las características que me dijiste de él y veo esta muñeca en la casa de Steven. Ujú. Ay, santo. Pues lo mismo que dije hace rato, que la persona tiene algún problema, tiene algo dentro de sí. ¿Y qué le pasará? ¿Qué Yo le pasa diría- a Steven? Con todas las características, Dios mío, Steven es una Yo persona diría- confiable, ¿qué le pasó? yo diría que tiene que ver más que todo con las emociones, con la ausencia de algo. Esa muñeca le recuerda algo. Claro. Está interesante, vean, nos puso a pensar. Ok. Leo, nos puso a pensar. Sí, es que sí. Bueno, vamos a ver otra foto. O sea, ¿Recuerdan tal la vez niña de hace la primera algún historia? tipo de... Sí. Sí. Ok. No. Ella es la niña de la primera historia. ¡No! Ok, sí. ¿Piensan ustedes que tiene parecido con la muñeca ahora que la ven así? No. ¿Crees que no? ¿Tú dices No. que no? ¿Y Carla? Cero. Cero. Que son blancas las dos ya. Ujú. Sí. Ok. Ya. ¿Así tampoco? Quizás el color del vestido sí se asemeja a algo, más o menos. Buen Me da detalle. escalofrío la Buen cosa. detalle. Pero bueno, El color del vestido. voy a contarles sobre este hombre primero y luego volveremos a esas imágenes. Va. El hombre que ustedes están viendo allí, como les decía, es alguien parecido a Steven en ciertas cosas y son en las siguientes. Su nombre es Anatoly Yurievich. Lo voy a leer porque realmente es un poco difícil. Anatoly Yurievich Moskvin. Ahí me enseñaron para poder pronunciar, me dijeron, no es Moskvin, sino Moskvin. ¿Alemán? No, ruso. Nació el 1 de septiembre de 1966. Como tal, de profesión, era lingüista,
filólogo, o sea, investigador de la lengua como tal, Ujú. historiador, bastante reconocido en su pueblo. Como tal, pues, ¿qué les cuento un poquito de él? Él como tal estudió sobre lenguas celtas, o sea, era un experto en lenguaje celta y también pues en tradiciones de este pueblo. Era docente de la Universidad de Novgorod, ¿sí? En la Facultad de Lingüística. Y pues también estudió pues como tal, o sea, todo esto lo estudió en la Universidad Estatal de Moscú. O sea, hagan de cuenta que pues así como acá la Nacional es una universidad muy reconocida, ¿cierto? Pues esta Ok. universidad en Moscú pues es una de las más importantes. Y él llegó allí pues de un pueblo, llegó allá. O sea, tenía un nivel bastante alto pues para poder resaltar y llegar a ese tipo de disciplina. Ahora, les voy a contar. Cuando él tenía los 13 años, ¿recuerdan la primera historia? Ujú. De él, Sí, al niño que el niño, pues el símbolo. exacto, este señor Anatoly era el mismo niño, era el mismo persona que les estaba contando al principio. Vamos a dejar la historia de posada, ya ustedes la conocen, pero vamos a desarrollar un poco más. ¿Listo? Resulta que él como tal, pues el pueblo, como se los contaba, lo reconocían, obviamente, pues por todo este tipo de situaciones, porque era un historiador, pues también porque era políglota, es una persona que habla 13 idiomas. Y que Ujú. aparte de eso había escrito la mayoría de los libros académicos que habían salido del pueblo de No, le repito, el pueblo Novgorod. Y pues prácticamente era respetadísimo. Inclusive había trabajado ocasionalmente como periodista, él publicaba regularmente en periódicos del pueblo, no solo del pueblo, sino como llamémosle del estado, aunque creo que allí son provincias. Y aparte de eso, él era, no sé cómo explicarlo, era como el historiador principal o el experto principal sobre cementerios locales en esa área de Novgorod, ¿sí? Entre otras áreas cercanas. Ok. Prácticamente él era la persona que todo el mundo acudía, o los policías, los académicos, y diferentes medios, para preguntarle sobre datos de la historia de ese lugar. ¿Por qué? Porque era importante, porque pues Novgorod tenía una característica y era que sus cementerios seguían como la tradición de la iglesia ortodoxa y tendían a ser amplios, muy respetables, pero en cierta forma alejados del pueblo. Digamos que, a diferencia de los cementerios católicos, la mayoría de cementerios ortodoxos tienen que estar a las afueras del pueblo y no dentro del pueblo, porque se supone que son lugares apartados. Tengan en cuenta eso. Moscuri era tan capaz, o sea, tan entendido en tanto geografía como en historia, que él había sido capaz de inspeccionar 752 cementerios en su proceso de historiador, ¿sí? Caminando inclusive hasta 30 kilómetros, o sea, como para los que estén en Norteamérica, como unos 18, sí, como 18 millas, son los 30 kilómetros. Sí, de hecho son más millas, bueno, son un poquito más, pero pues son 30 kilómetros como tal. En sus procesos, eh, pues él inclusive ya mostraba ciertos comportamientos extraños, porque durante sus procesos él decidía beber agua de los charcos, no se volvía a su casa, sino que decía pasar las noches en pajares, en granjas abandonadas, o dormía inclusive en los mismos cementerios, ¿sí? De hecho, hay como un relato que él corrobora después, y es que él inclusive alcanzó a dormir en un ataúd que estaba siendo preparado para un funeral, es decir, un espacio que habían abierto para la siguiente noche, el siguiente día hacer un funeral, él durmió en ese lugar. Entonces, como ven, pues a pesar de su gran capacidad mental, él ya mostraba ciertos sesgos sobre la muerte, cierta filia, que pues por eso está dentro Ujú. del ciclo de las parafilias. Oh. Como tal, él escribió todo esto, pero este trabajo sobre los cementerios, este trabajo arduo donde visita todo este tipo de cementerios, al final pues no fue publicado, ¿sí? De hecho, Alexei Yeltsin, que es como el editor de uno de los periódicos en los que él publicaba, dice que todo este arduo trabajo es algo inevaluable y único, que no podía como desecharse porque nadie más podría haber adquirido tanta información sobre estos lugares como él. Porque pues tengan en cuenta que él iba a los cementerios, podía leer en muchas lenguas que aparecían en las tumbas, sacar conclusiones, sacar historias. Prácticamente era
indispensable su trabajo. Sin embargo, durante todo este tipo de procesos, ¿sí? Entre 2006 y 2010, estamos hablando de una historia muy reciente, pues él se empezó a hacer famoso porque pues, su regularidad de publicación aumentó. Ya publicaba como 2 artículos al mes, la gente lo leía mucho. Y al final publicó una extensa serie de artículos de historia sobre cementerios de Novgorod. ¿Vale? Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Resulta que la gente empezó a darse cuenta, ¿sí? Que los cuerpos de los cementerios empezaron a perderse, ¿sí? De repente se encontraban tumbas abiertas, se Raro. encontraban cuerpos perdidos, Sí. y todo el mundo pues pensaba que podía ser algún rito, que podía ser alguna situación especial, que alguien podía estar haciendo algo satánico, lo que pensaría cualquier cristiano pues. Pero, pues, ¿a quién creen que la policía fue a preguntarle? Sí, obvio. A este Y no hombre. fue. ¿A nuestra amiga o al compañero que acaba de aparecer? No, él no fue. Él está así buscando Obvio no huesos. fue, él no hace nada. Él no hace nada. Ese pues no hace nada. Pero bueno, continúa con la historia. Sí, efectivamente fueron a buscarlo a él, ¿sí? Y pues, ¿qué creen que pasó? Salió ¿Y el se lo culpable. ¿Mm? Culpable, lo culparon a él pues porque él tenía conocimiento, porque andaba tan bien, había probado pues dormir como en un ataúd. Entonces, No, Pues de es hecho, lo el primer consultaron. sospechoso número uno, digamos como cuando, no sé, lo veo de esa manera, como cuando asesinan a marido y mujer, asesinan a uno de los dos, el primer sospechoso va a ser su pareja. Entonces, como esta persona era, como dice Steven, el que dormía, se quedaba ahí, caminaba mucho, conocía, el primer sospechoso, pues va a ser él. Me imagino que hacen todo el proceso y el culpable, din, 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 salió el amigo. No, de hecho no pensaban que era culpable. Lo fueron a consultar. para Pues mirar él a sabía, este. Así de respetado era que o sea, y tan amable, tan buena persona, que nadie pensó que tuviera que ver. Simplemente pensaron que él podía guiarlos. saber, como, oye, fulano, Ujú. sabrás. ¿De quién Exacto, sospechas? exacto. Él no era sospechoso. Ok. Vuelvo a aclarar. La policía va a consultar. Como si a ti te fueran a consultar sobre un libro de religión que tú investigaste. Lo fueron a consultar, entran a la casa y se encuentran con muñecas similares a las que les mostré. Con 26 muñecas diferentes similares a las que les mostré. Con ese tamaño y con ese tipo de, digamos, de diseño. Los policías que visitan la casa, ojo a esto, la policía nunca fue a indagar su casa. La policía fue a consultarlo y él los invitó a pasar. Y se sentaron y vieron las muñecas. De hecho, vieron una en primer lugar, que era como la única que estaba prácticamente en la sala del lugar. Ok. Y les entró sospecha y empezaron a mirar, a mirar y a mirar. Ujú. Aún así, en ese instante no es como la captura, no es que eso pase, sino que como tal, él decidió cómo mostrarles otras obras, decirles que ese era su pasatiempo, que él creaba esto, no sé qué. Bueno, empieza la investigación. Resulta que él, en algún momento de su vida, él quiso tener hijas, específicamente una hija. Sin embargo, las leyes rusas, o por lo menos de esa área en ese momento, no permitían que un hombre soltero adoptara una hija, ni tampoco un hijo, de hecho, pero era más fuerte con lo de la hija. Digamos que hubiese sido un hijo, tal vez hubiera podido haber una excepción por lo respetado que era en la población. Pero de ahí empezó su obsesión. ¿Recuerdan la segunda historia? Ujú. Es la Sí, niña. señor. Ajá. Sí. Cuando esta niña muere, ella fue enterrada en uno de estos cementerios. Moscovin decide desenterrarla, decide momificarla y decide crearle la máscara que vimos para que tuviera una apariencia más humana. Y no solo eso, digamos como con una caja de voz similar a la que tienen las muñecas, le puso esto en su cuerpo
para que cuando tuviese ciertos movimientos o le apretasen ciertos puntos, simulara hablar. Ok. Pero nunca él hizo algo como, pues muchos pensarán, no, este hombre era un pervertido, de pronto le hizo algo al cuerpo de la niña. No. Por el contrario, la trató, entre comillas, muy bien. O sea, no dejó de verla como un ser vivo y la mantenía y la trataba y hablaba con ella como si fuese una hija. Resulta que cuando se empieza a investigar la situación, pues él cuenta su versión y él dice que como tal le sentía esa simpatía. Él en una entrevista dice prácticamente que él sentía gran simpatía por los niños muertos y que él pensaba que podrían llegar a ser devueltos a la vida por la ciencia futuro o por la magia negra que él había investigado en la cultura celta, ¿sí? Ujú. Él indicaba que él había aprendido que los druidas dominaban o dormían, mejor dicho, en tumbas para comunicarse con los espíritus de los muertos. De ahí el por qué él había dormido en tumbas o por qué se quedaba a dormir en cementerios. Dice que también él había estudiado que en los pueblos de Siberia, en particular los yakutos, ellos pues también se podían comunicar con los muertos. Y empezó a buscar en los obituarios de los niños fallecidos recientemente. Y cuando encontraba un obituario que él sentía que él estaba hablando, él pues asumía que el espíritu todavía estaba durmiendo allí o el ser estaba durmiendo allí. Y pues para él eso era una señal de que ese espíritu quería volver a la vida, por lo cual él tenía que rescatarlo de la tumba, ¿sí? Y hizo esto durante 20 años. Veo. Mucho tiempo. Exacto. Sí, Él insistía que cuando él comenzó, nunca había desenterrado o nunca desenterró una tumba sin permiso del niño. El niño tenía que indicarle a través de la voz, pues, llamémoslo espiritual. Y pues que a medida que pues, digamos, se crecía, o sea, o, ¿cómo decirlo? Digamos que a medida que él crecía, ¿sí? Porque recuerden que eso pues empieza como un poquito más en su infancia, pues se sentía más doloroso dormir en las tumbas, o sea, en las tumbas los niños sentían ese dolor, y que por eso él tenía que rescatarlos de esas tumbas. Él le escribía el dolor de los niños muertos, que para él no lo Desde estaba. niño él está con esto, ¿sí? No tanto, sino que él sentía esto, pero cuando él habla del dolor es de los niños muertos. Él decía que cuando el niño, digamos, el espíritu del niño seguía creciendo, ¿sí? Pues sentían dolor porque no podían crecer en una tumba. Entonces, por eso era que quería ser libre ese espíritu, quería abandonar la muerte. Sí, aunque él no habla de espíritu, yo estoy acá dándole el término espíritu, pero él habla como si fueran seres todavía vivos, o sea, que esos cuerpos tenían vida, sino que estaban como en una etapa del sueño, por decirlo así. Y que pues bueno, él prácticamente, obviamente pues conocía mucho de historia, entonces usó técnicas pues con sal, bicarbonato de sodio, guardaba los cuerpos en lugares secos y seguros durante un tiempo, pues cerca del cementerio. Pues recuerden que él conocía las rutas entre cementerios. Él era una de las pocas personas que podía pasar de un cementerio a otro sin pasar por el pueblo, ¿sí? Porque él conocía las rutas. No sé cómo explicárselo, pero hagan de cuenta que bueno, no sé en el caso de Carla, pero tal vez Steven me entienda esta referencia. Cuando tú vas a la parte rural de Bogotá o a la parte rural de Soacha, hay mucho campo, mucha pradera, inconexa entre sí, porque no hay caminos, sino solo una vía principal. Sí. Pero los pueblerinos suelen conocer caminos adicionales que no pasan por la vía y llegan más rápido a ciertos sectores. Los famosos atajos, digámoslo así. Sí, llamémoslo así. Eso solo los conocía Moscovy en su investigación. En su tiempo de Soacha Mosquera por Mondoñedo, no sé. Bueno, algo similar, pero caminando. Una vez, ya va, espérame que me salgo del tema. Una vez yo necesitaba ir a Mosquera y yo vivía en Bosa. Perdóname que te interrumpa. Voy a escuchar tu historia, sino que se nos llega el punto de la pausa, ¿vale? Y continuamos con tu historia, ¿vale? Recuerden, chicos, que en esta parte... No, perdona, no es mi culpa, es de Zoom. Pero ahorita van a ver publicidad que pues, les convendrá, y si ustedes quieren publicitar con nosotros, ya saben que por ahora es gratis. Pronto cobraremos. Ya volvemos con más, fuera de broma. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube,
Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado. Paranormal. Y continuamos con más de Fuera de Broma, esperando a que Carla no me mate por haberla cortado, como dijo. De hecho, me amenazó. Me cerraste la puerta en la cara. Normal. Deberías estar acostumbrada. Es Latinoamérica. Vale, Carlita, continúa con tu historia, tranquila, no te interrumpo más. Bueno, hablando de conexiones y de gente que conoce muchísimo, digamos, como sitios y como atajos, una vez yo quería ir desde Bosa hasta Mosquera. Y me acuerdo que pedí un pick-up porque necesitaba llegar rápido. Y el pick-up me salía como en 4.000 pesos. ¿En Y serio? decía bueno, ok. El man se metió por sitios que en mi vida había visto. Era solo tierra, tierra, más tierra, era solo terreno, terreno y más terreno, montañas, montañas y más montañas. Y salimos atrás de mi casa, que era en Mosquera. Oh, vea. ¿Cómo lo hizo? No entendí. Yo en el camino toda, ¿Dónde estoy? ¿qué está pasando? ¿Por qué no veo gente? ¿Por qué no veo cemento en el piso? Porque era una cosa... No, y lo peor es que hoy me dice, por aquí está como cerrado, ¿será que nos vamos por allá? Y yo, señor, yo ni siquiera sé dónde estoy parada. Yo no decía nada, yo no decía nada, era como en shock porque yo no sabía dónde rayos estaba. Y honestamente, me cuentas esto, de que este señor se sabe atajos entre cementerios y es totalmente posible. Hay gente que se sabe atajos entre un sitio y otro súper lejos. Súper, súper, por eso decía Suacha, no sé si lo dije, Suacha Mosquera por Mondoñedo, por ejemplo. Ajá. Es una cosa totalmente loca. ¿Cómo se acuerdan? No sé. Este señor, ¿cómo sabía más de un camino? Impresionante. No le puede preguntar. A mí Porque me me pasó deja- algo similar hace poco. Un tipo de picar también me llevó como en 15 minutos, lo que normalmente es una hora y no supe. O sea, la verdad, le pedí el número y dije, de pronto te hago un hijo porque Dios mío, fue impresionante. Súper rápido. No tengo un hijo. Yo en ese momento no sabía qué había pasado, pero bueno. Igual, gracias por la historia, Carla. Entonces, continúo con el relato. ¿En qué me había quedado, por cierto? Bueno, en que este hombre llegaron los policías y vieron las muñecas en la casa de él. Exactamente. Que lo hizo por 20 años Ajá. Sí. y que él le decía que era como su pasatiempo, si no me equivoco. Pues más que su pasatiempo, era como su deber, como él estaba rescatando a esos niños. Sí. De Claro. hecho, a él, pues, obviamente, pues, lo llevan ante la ley, ya después de eso, pero tengan en cuenta, pues, los siguientes detalles. Primero, la gente nunca sospechó sobre él. Segundo, algunos de los niños, pues, no podían identificarse y se cree que él revisó más tumbas de las que correspondían a los niños que tenía 26, ¿sí? Oh. Y todo esto empezó, según lo que analizaba el psiquiatra, con esta situación que le pasó cuando niño. Parece que cuando él besó en la frente a esta amiga suya, él sintió una conexión diferente, una energía que nunca lo abandonó. Y de ahí en adelante él sentía como eso, como esa conexión con los muertos, y por eso su obsesión con investigar sobre todo esto. Prácticamente él se volvió un lingüista y se volvió un políglota para poder entender en esencia los textos que podían llevar a revivir a los muertos. Sí, suena muy a cómic, muy a película, pero realmente lo hizo, porque está demostrado su calidad y su cantidad de datos que manejaba, bueno, que quedaron registrados. Pero fuera de eso, la historia tiende a ser un poco más triste, porque pues él vivía con sus padres, ¿sí? A su edad, en el momento en que él fue capturado, todavía vivía con sus padres. Y sus padres vieron cómo él fabricaba estas muñecas, pero nunca entendieron, o según ellos, nunca vieron algo macabro. Ellos decían que Me no sabían que su recuerda hijo... a una serie de Netflix que también ¿Cuál? salió hace poco. Otra Ay, recomendación de Carla de Netflix. Sí, Para el próximo total. video. Ay, edita mi recomendación.
Pero bueno, lo que les decía era que pues sus padres no habían visto eso y ellos decían que pues ellos sabían que su hijo siempre había deseado tener una hija y que pues para ellos fue muy doloroso cuando vieron que él no había podido pues adoptar. Y ellos entendían que su hijo tenía muchas habilidades, pero que digamos su habilidad con las mujeres no era inexistente. Entonces ellos pues lo vieron como una forma en la que él podía desahogar o vincular o entregar ese amor que tenía y no podía dar. Nunca pensaron lo otro según su relato. Sin embargo, los vecinos y la policía piensan que esa parte era mentira, porque era imposible que ellos no hubiesen notado el mal olor, porque pues a pesar de ser un trabajo de momificación, igual los cuerpos despiden ciertos olores en ciertos procesos. Claro. ¿Sí? Y aunque él hacía la mayoría de la parte cerca a los cementerios y luego se llevaba ya el cuerpo modificado, lo maquillaba, lo vestía, aún así era algo que hasta los vecinos notaban el olor, sino que los vecinos asumían que el olor venía era la cantidad de basura que él acumulaba, porque pues tras del hecho el hombre tenía un síndrome pues, de Diógenes y era bastante acumulador. Okay. Y pues prácticamente hagan de cuenta que era una casa de 2 pisos, el piso de los donde vivían los papás normal, pero todo lo que era la parte de abajo, la sala, todo eso, y donde está el dormitorio de él, que era en la parte de abajo, pues estaba pues prácticamente como hagan de cuenta estos realities o de estos de Acumuladores compulsivos. sí, algo así, era como ver su Sí. casa, llena de libros, periódicos, basura. Y por eso la gente de alrededor, aunque lo respetaba mucho, pues decían, bueno, él tiene eso, la cultura rusa está acostumbrada a que los científicos sean excéntricos y los nobles sean excéntricos, así que pues decían, bueno, todo genio tiene locura. Entonces no le veían gran cosa. Y bueno, llevó pues a la situación de que pues se cubriera sus, entre comillas, delitos. Pero sin embargo tengan en cuenta esto, él nunca mató a nadie. Su único delito es perforar tumbas y de hecho pues prácticamente para poderlo llevar a la cárcel, entre comillas, se le tuvo que juzgar por crímenes de odio. ¿Por qué crímenes de odio? Porque algunas de estas tumbas eran musulmanes, ¿sí? Y aunque es un lugar que es de mayoría ortodoxa, pues dentro de las leyes está contemplado que pues al hacer esto pues se considera como una profanación algo sagrado de otro pueblo. Prácticamente esa fue la forma. Creo, abrir una tumba es un delito, ¿no? Sí y no, depende del país, ¿sí? Tengan en cuenta que en este caso pues como tal él podía haber dicho no, lo hice por una investigación o algo por el estilo y hubiera podido como se dice con la suya entre comillas, pero él como tal nunca mintió. Él como tal pensaba lo que decía, él sentía lo que estaba explicando porque lo creía realmente. De hecho, a él se le halla como, o se le indica como sospechoso de vaciar más de 150 tumbas. Y en el Código Penal, pues de ese lugar, que es como el artículo 224, pues indican que eso era como la razón. Ahora, él fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y de hecho pidió y apeló poder pasar su condena en la casa, porque pues ya no, él no fue a la cárcel, fue a un psiquiátrico, pues debido a la enfermedad de su mamá, pues después de lo que pasó, su padre murió, pues tal vez por depresión o por el estilo que pues se diagnosticó por vejez y su madre estaba viviendo sola. ¿Por qué es especial esta niña? ¿Cuál es la especialidad de ella? La especialidad de ella es que cuando la madre de esta niña descubrió lo que había pasado con su hija, ella describe que pues Moscovy, dejémoslo en Anatoly, no tenía realmente sentimientos, que su mirada era vacía y que no sentía culpabilidad alguna. De hecho, ella quiso insultarlo, pero cuando vio a los papás de él desconsolados llorando, se dio cuenta que ellos tenían un dolor tan similar como el de ella, porque pues era su hijo y también estaban sufriendo por él, por lo cual no actuó en ese momento, aun cuando se había sentido empática. Claro. ¿Sí? Y de hecho Moscovy le dijo, digamos en sus entrevistas, él dice, es que nadie tiene ninguna razón de reclamarme nada, porque cuando ellos enterraron a sus hijos, renunciaron a su derecho a ser padres de ellos, y yo los salvé y los protegí, les di vida, les permití seguir viviendo su infancia, y ellos los habían enterrado, los rescaté del frío, los rescaté del dolor.
Y esa es la razón, esa frase, por decirlo así, parafraseada, es la razón por la cual no le permitieron cuidar a su madre, a pesar de que pues, sus exámenes mostraban que él tenía la capacidad de hacerlo, porque él no sentía culpabilidad todavía de sus crímenes, porque nunca había aceptado que lo que había hecho estaba mal. ¿Vale? Prácticamente dentro de su mente él sigue siendo un héroe, que había rescatado a 26 niños y les dio una nueva vida. Es interesante la historia porque, bueno, primero uno puede analizar los sentimientos de culpabilidad, pero también, digamos, de lo que se es en esencia. Como decía Leo, aquí no se ha matado a nadie, pero también, digamos, como el cuerpo, ¿no? O sea, ahí vienen varias preguntas que uno diría, bueno, ¿qué significaría el cuerpo después de muerto, por ejemplo? Y en el primer caso, ese sentimiento de culpabilidad, si lo hay o no lo hay. O sea, yo digo que no lo hay, porque ella confió en la niña y confió en que ella tenía la capacidad de irse sola, por ejemplo. Entonces la mamá no se debe sentir culpable, quizás le pasó porque, bueno, ya son cosas del destino que uno no puede cambiar, pero en este caso sí me llama mucho la atención de la historia eso, ¿no? ¿Hasta dónde somos culpables? ¿Hasta dónde llega la culpa? ¿Cuándo hago yo lo que creo que es correcto? Y cómo hoy en día pues hay una sociedad obviamente que me juzga, incluso como dice Leo, no lo juzgaron a él porque de hecho estuviera ahí, sino porque hubo profanación para Exacto. dentro de otra cultura, ¿sí? Entonces es mirar ello y no se trata tampoco así de ser objetivos, pero es mirar esa parte, ¿no? ¿Qué es la culpa? ¿Está bien? ¿Está mal? Siempre andaremos como en eso, entre lo bueno y entre lo malo, pero si esto soy yo que está fuera del bien y del mal. Bueno, esas son cosas interesantes que me quedan por responder y que digo yo que siempre sea la psicología, sea la psiquiatría, nunca van a tener un límite, ni la psicología ni la psiquiatría pueden determinar lo que realmente es una persona, lo ayudan, ¿no? A encontrarse. No hay como un tope, claro, sí, o sea, claro. no hay como un hasta aquí, mira, aquí, exacto, o sea, sí. La psiquiatría y la psicología por definición son simplemente normalizadores dentro del contexto social, como en parte lo está señalando Steven. Es que de hecho, si nos ponemos a recordar otras culturas, hay algunas culturas hindúes en las que, por ejemplo, y algunas selváticas y algunas isleñas, que sacan el cuerpo una vez al año, para convivir con el cuerpo una vez al año. Claro. O dejan el Una cuerpo costumbre. modificado en la casa. Claro, sigue siendo parte de. Sigue siendo parte de la familia. Claro. Y pues como lo dice Moscovy, pues los celtas también lo hacían. Y dormían en las tumbas, o sea, compartían con los muertos. De hecho, pues la tradición mexicana del Día de Muertos pues, proviene de ahí, de que pues las culturas americanas celebraban y convivían con los muertos. Nosotros somos los que tenemos en la cultura occidental ese tabú. Entonces, también señalo algo, ¿no? Algunos, por decirlo así, pseudocientíficos, aquellos investigadores de lo paranormal, a veces tienden a decir y a señalar que los esquizofrénicos realmente son las personas que tienen más cercanía con el espíritu y que por eso pueden ver más allá, y que nosotros en nuestra cultura los hemos sesgado de locos cuando realmente son las que están más cerca a la realidad y al conocimiento. ¿Será verdad? ¿Será que Moscovy tenía razón? ¿Será que los niños realmente sí estaban sufriendo? Y si es así, ¿cuántos niños hemos hecho sufrir en nuestro Serían cultura? muchos, o sea, si uno se pusiera a hacer un análisis mundial, ¿cuántos niños mueren de hambre teniendo 8 o 10 años, por ejemplo? Sí, bueno, eso suena un poco moral, como de lástima, pero es para poner un ejemplo. O cuántos, a ver, pongamos otro ejemplo, ¿cuántos niños mueren en abandono total por sus padres, que tienen sus padres pero nunca están para ellos y mueren? Y en guerras, en cosas que no tienen absolutamente Total. nada que ver, Total. en cosas que, o sea, fue el momento, fue el lugar y lamentablemente pues se fueron, pero siguen siendo y serán niños y quedaron Sí. como ahí. Está bien Sí, interesante. claro, no, y me esto. llamaba mucho la atención, Leo, de pronto tú que manejas más esa parte, como yo tengo rayo con ese concepto de normalidad, o sea, porque Están ¿qué peleando es unos ser perritos, normal? pero no son los míos. Exacto, ¿Qué es normal para ti? ¿Qué es normal claro, para pero mí? Podemos tener dos puntos de vista No, de normalidad claro, totalmente Carla, obvio, diferentes. pero mira que en eso es normal, o sea, lo que es normal es lo que
la mayoría hace, lo común hace y debe hacer. Eso es lo normal. Por eso yo tampoco voy, digamos, con la palabra. Lo que pasa es que ese niño es normal y ese niño no es el otro niño no es normal. Porque el otro niño tenga autismo, qué sé yo, no es exacto, normal. Pero entonces mi pregunta es, entonces, si hay una normalidad, yo no lo llamaría normalidad, eso vuelvo y repito para quien nos está ayudando, para que piensen ustedes, ¿qué es lo normal? ¿Hacer lo que todo el mundo hace? O sea, yo puedo desarrollarme tal cual como otros, haciendo una persona distinta, entonces tengo que ser un igual a otros. Pues eso ya viene al contexto político, ¿no? Que también aquí habría que hablar de eso, pero pues vivimos en una normalidad de la ley, precisamente porque la ley nos juzga así, como a todos como iguales, pero aquí viene lo que decía Leo en esta cuestión, que este hombre sentía como ese espíritu, la manera de percibir, o sea, yo pienso que hay un error, bueno, no me atrevo a decir error porque sería juzgamiento, pero me atrevo que no lo peor, sino es trágico yo pensar que estoy mal cuando soy distinto a los otros, de cualquier manera que sea. Una cosa es la locura, pero otra cosa es que yo, si quiero ser así, si este hombre se sentía bien así, que no causó, o sea, para mí no hay culpa, ni en la mamá, ni en el primer caso de la mamá hay culpa, porque ella le dio... Y no le hizo daño a nadie. Claro, es que no le ha hecho daño a nadie, pero el problema no es que le haya hecho daño a nadie, lo interesante de la historia es que lo juzgan a él, sabiendo por eso, que él dijo la verdad. Es que por eso digo que no le ha hecho daño a nadie, a él lo juzgan y todo esto, listo, lo juzgan por una tradición, por una costumbre, ¿ya? Pero, o sea, si al caso vamos, él no le hizo nada a nadie y su punto puede ser válido, que él escuchó a estos niños, que él como que quiso ayudar a estos niños, también es totalmente válido, porque ese es su punto de vista. Claro. Para él eso es normal, por eso no es normal. Palabrita normal es tan... De hecho, podríamos como cerrar el concepto de normalidad si recordamos, y ahí gracias a los alemanes, porque me basaría en dos conceptos muy claros. Frase de Descartes. ¿Cuál? ¿Cuál es la frase? Me corriges si creo que es Descartes, pero me corriges. Aunque si estén en mi contra no significa que yo no tenga la razón. Sí, claro, es cierto. Y frase de Nietzsche. Es un gran hombre, parafraseando porque esa es más larga, del señor Nietzsche. Solamente el superhombre es aquel que pasa los valores de su sociedad y crea unos nuevos que luego pasan a ser los valores de esa sociedad. Exacto, pero mira que tú hoy me has hecho recordar la vida de Nietzsche, ¿no? Nietzsche termina casi los últimos 8 años de su vida loco, porque precisamente el superhombre es llegar a ser niño, y el niño pierde conciencia de tal, simplemente juega. Eso es lo interesante, para que no quería filosofar, bueno, esto no es filosofar, sino dar a conocer a Nietzsche, pero es lo interesante, ¿no? Yo, ¿dónde me quedo para llegar al superhombre? Nietzsche marca 3 pasos importantes, ¿no? El camello, el león y el niño, pero me quedo con el niño, que es el superhombre, ¿no? El del juego, el que no tiene conciencia, sino el que simplemente es libre y actúa. Y me parece que la historia de este hombre pasa así. Él actúa porque siente eso, porque lo hace, se ha superado, ha creado, se ha traspasado esos valores que dice la sociedad y dice lo común. Entonces por eso vuelvo, yo no quiero, yo sé que Carlos está dando mierda, perdón, no sé si aquí se puede utilizar la palabra mierda, pero para que nos está oyendo, para que hagan sus comentarios, es eso. Es ese concepto de normalizar, no, uno es lo que es y ya, es así de es sencillo. lo que es, Tal cual. totalmente, es lo que es y ya. Pero es interesante, me parece interesante, Leo, tú que manejas la psicología, de pronto un poco, comenzar a mirar esto, ¿no? Esto es pues sí, se podría como te decía, como resumirlo, en que igual de todos modos cuando hablamos de psicología y de cualquier ciencia que estudie la psique humana, dentro del contexto occidental es una ciencia normalizadora en su utilización. De hecho, la mayoría de personas que han estudiado psicología o psiquiatría o este tipo de campos y no trabajan en ellos es porque no quieren ser normalizadores, porque se dan cuenta que se obligan a sí mismos a hacerlo, porque es lo que les pide la exigencia de su sociedad. Entonces, sí es cierto, sí es una característica así. Es más, ¿quién quita? De aquí a 100 años,
la gran cantidad de textos que dejó este hombre, la gran cantidad de historia y su visión que aún todavía sigue construyendo, podrá generar en un futuro un movimiento o un cambio social. No lo sabemos, pero ya ha pasado. Recuerden, nosotros pasamos de un momento en que íbamos a llorar a los muertos y que era un pecado meterlos bajo tierra y que teníamos que estar con ellos y que tenía que estar la puerta abierta para entrar, ¿sí? Dentro de nuestro, solamente del contexto occidental, a prácticamente dejarlos en una tumba y visitarlos una vez al año, sin sentir pena alguna. Es que eso también. Entonces, los valores cambian. Claro. Siempre es un constante cambio y siempre va a responder también a las necesidades prácticamente biológicas que tengan que responder en ese momento la sociedad. Ejemplo, si una sociedad muta a un momento en que realmente se convierte en un problema el mantener ciertas tradiciones, esas tradiciones van a desaparecer y se crearán nuevas. Y eso lo estamos viendo actualmente. Pues quién sabe, por ejemplo, si tú allá nos estás escuchando desde el 2100, dinos, ¿en este momento mantienen a los muertos en tumbas o los tienen en su casa? Como el espíritu. Ahora bien, dice Leo, uno deja al muerto por ahí en la tumba y lo visita cada año. Yo he escuchado gente que va a la tumba siempre, constantemente y todo el cuento. Y también está esto que le dicen, déjalo descansar en paz. Ajá. No lo visites tanto. Déjalo descansar. Déjalo tranquilo, tranquila. También ahí es como... Y antes, ¿qué por está ejemplo, pasando? era muy Porque respetable. Bueno, negrito. Era muy respetable. ahora, Era muy respetable la mujer que era negada a su esposo muerto y lo visitaba una vez a la semana. Esa era una mujer muy respetable. Ahora sería tratada de loca. están los dos, los dos escenarios. Está el escenario en que lo vas y lo visitas, capaz y no cada año, capaz y quién sabe cada cuánto. Y está ese escenario, por ejemplo, de semanal, diario, qué sé yo. Entonces una es déjalo descansar en paz y una es visítalo más. Ahí vuelvo con la cuestión de la normalidad. No, está bien. Diría Steven que no le gusta, pero entonces... Podríamos tener otro programa, por ejemplo, hablando de eso, de la normalidad y todas estas cuestiones, pero me llama mucho la atención eso, porque la gente va a los cementerios, o sea, para visitar a los muertos. ¿Acaso el muerto está? Dice el adagio popular, el dicho popular, ¿no? Pero mire que esa visita ni siquiera yo creo que es al muerto. Representa, o sea, si uno lo mira más allá, es un simbolismo de que esa persona fue importante, aportó en la vida, porque como dices tú, Carla, hay muertos que pasan 20 años y uno o se enterró hoy y ya ni vuelve. O sea, es ello, ¿ve? Pero también esa visita representa un simbolismo, ¿no? Un simbolismo de experiencia de vida. Y bueno, ahí uno comienza a analizar muchas cosas y son cosas que marcan. Y ahí, como decía Leo, uno comienza a hablar precisamente del espíritu, ¿no? El espíritu, hay algo que me mueve a mí, a irlo a visitar. No, yo sé que usted está muerto, sí, corporalmente, pero hay algo de usted que está en mí o que dejó en mí. Y ahí viene pues esa parte espiritual o de espíritu que sería interesante. Por eso a mí me cuesta mucho creer. De pronto a quien nos ve, y yo respeto a quien crea en las brujas, bueno, y toda esta cuestión. O la importancia de esa persona que está ahí muerta también. Claro, sí, obvio, ¿no? La importancia que tuvo en tu vida. Exacto, pero yo creo que hay esos mundos, no es que uno no se pueda comunicar, pero tratar de comunicarme con otra persona, eso la verdad me cuesta creerlo a mí mucho, yo lo digo de manera personal. Porque es más eso que dejó en mí, que sintió en mí. Y vuelve y juega, podríamos decir, bueno, se murió esa persona y yo quedé con esa persona mal. Siento culpabilidad. ¿Por qué siento culpabilidad? Pues porque alejé a esa persona de lo que era la vida. Y porque ya la vida la quitó. Pero bueno, está interesante, Leo, mira, nos has hecho pensar hoy con este caso, abrir un poquito la mente. Es más, para terminar y concluir, les dejo una pregunta. Una frase. De la forma en la que tú defines tu relación con la muerte, de eso dependerá las decisiones que tomes durante tu vida y cuánta felicidad de ellas vengan. Entonces ahí se las dejo. Con eso cerramos
el podcast del día de hoy. Bueno, como siempre con Steven viene nos sube el podcast a un nivel diferente académico. Y bueno, esperamos que vengas más seguido porque lo hicimos parte de... Eso fue decirle, eres parte de Fuera de Broma y ya dejó de venir. Antes era, ay, ¿dónde estaban? Ahí grabemos, ¿no? Pero bueno. Y Carlita, una vez más, ya sabes que eres bienvenida. Lo único que estamos esperando es que traigas tu tema para que seas parte del equipo. Entonces... Ahí está. Bueno, pero si también me avisas con tiempo, porque me avisas una hora antes de no grabar sé, y no sé si una hora... No es así, Carla, no es mentiras. Este podcast es supremamente preparado durante 20 días de anterioridad, con citación. Toda la vaina. Pero bueno, chicos, les agradezco mucho el tiempo y el haber reflexionado tanto sobre esto, sobre las 26 muñecas de Moscovy. Interesante. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en Más Fuera de Broma. No olviden seguirnos en YouTube y en todas nuestras redes sociales y sobre todo en Google Podcast y Spotify. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.